tardes, les saludo el docente de literatura. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que viene a ser la teoría literaria y las figuras literarias. Este tema va a estar dirigido para el tercer grado de secundaria y sin mayores preámbulos empecemos con el desarrollo de la clase. Antes de hablar de las principales figuras literarias, vamos a hacer una pequeña introducción con relación a la teoría literaria. ¿Ya? Vamos a hablar que prácticamente pues esta teoría literaria o la teoría de la interpretación ya comienza pues con la poética griega clásica y la retórica y e incluye ya desde finales del siglo pues 18, está relacionado con la estética y la hermenáutica ya y en el siglo pues 20 el término pues teoría llega a ser pues prácticamente un paraguas para una gran variedad de estudios teóricos, la mayoría de los cuales tienen su origen claro pues en varias tendencias de la filosofía continental. En muchas discusiones académicas pues los términos teoría literaria y filosofía continental son casi pues sinónimos, aunque algunos estudiosos argumentan que cabe pues establecer una distinción entre uno y otro. Este como punto importante. Vamos a ver cuáles son los puntos importantes con relación a la teoría literaria. Van a dividirse en lo que viene a ser la prosa y el verso, ¿ya? Recordemos que con relación a la prosa viene a ser pues el modelo de expresión habitual y cotidiano, el uso libre pues, del lenguaje, sin otros límites que la corrección y la claridad pues de la expresión, mientras que por ejemplo el verso es el uso del lenguaje pues sujeto a reglas expresivas tales como las licencias métricas, las leyes, etcétera, 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 ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre prosa y verso? La prosa se va a diferenciar del verso por carecer de rima y métrica determinada, mientras que ya lo hemos visto que el verso sí va a estar sujeto a reglas expresivas, tales como las licencias métricas, estrofas, versos, algunas leyes, ¿ya? Etcétera, 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 ¿ya? Muy bien. Vamos a pasar a estudiar ahora rápidamente las figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? Más conocidas como artificios, ¿ya? Y son muy usados por muchos de los literatos con la finalidad pues de crear pues belleza mediante lo que viene a ser la palabra escrita. Las principales figuras literarias tenemos las siguientes, mis queridos alumnos. El hipérbole. Recordemos que el hipérbole viene a ser la exageración de hechos y las cualidades pues que señala pues cualidades o también o circunstancias, ¿ya? Muy bien, como por ejemplo esta famosa frase que dice: "Oh, más dura que el mármol a mis quejas", ¿ya? Recuerden que es la exageración de hechos, cualidades o circunstancias, ¿ya? Muy bien. La metáfora viene a ser la comparación directa de dos elementos. A veces uno de ellos no aparece, sino que se sobreentiende. Como por ejemplo, nuestras vidas son los ríos, tus dos luceros iluminan tu rostro, ¿no? Donde hace referencia a estos dos elementos, nuestras vidas son los ríos, ¿no? Está prácticamente haciendo mención, ¿no?, a que los ríos tienen que ver con la vida de los protagonistas de una determinada historia, ¿verdad? En este caso son de dos personajes o de dos protagonistas, por así decir, o de dos personajes de los cuales se está hablando en ese momento. Tus dos luceros iluminan tu rostro, ya quiere decir pues, por así decir, tus dos luceros vienen a ser prácticamente tus ojos, ¿no? Muy bien. Simil viene a ser pues la comparación indirecta y usualmente se identifica con ciertas palabras, como por ejemplo como, tal, cual, parece, se asemeja, etc. Como por ejemplo esta famosa frase que dice: "Quien no llora aunque tenga el pecho como un pedernal", ¿verdad? Estamos observando que tiene la famosa palabra como, ¿ya? Recordemos que es una comparación indirecta, ¿ya? Y mayormente pues se van a usar las palabras tal, cual, parece, como, etcétera, etcétera, etcétera. La metonimia es prácticamente la figura literaria que viene a ser prácticamente el reemplazo de un término por otro,
que tenga igual o similar significado. Como por ejemplo, eres la causa de mis lágrimas. Hace referencia a qué? A la tristeza, la pena, la melancolía, ¿verdad? Recordemos, mis queridos alumnos, que esta figura literaria llamada metonimia es el reemplazo ya de un término por el otro, ¿verdad? Muy bien. Sinécdoque en realidad es un tipo de metonimia, solo que los términos que se reemplazan están en relación de todo o parte del todo, como por ejemplo, el pueblo lo eligió, pueblo ciudadano, o como por ejemplo, la escuadra zarpó, escuadras barcos, ¿verdad? Muy bien. Tenemos esta otra figura literaria denominada o conocida como alegoría, que hace referencia cuando en una composición poética se suceden metáforas dirigidas todas a un mismo asunto. Como por ejemplo, no hay príncipe que viva como él, toma desayuno con Aristóteles, come con Marco Tulio, toma el té con Helicón y cena con Seneca. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a eso nos estamos haciendo referencia con la figura literaria llamada pues alegoría. Ya es una composición poética, ya que se suceden pues metáforas dirigidas de todas a un mismo asunto. Tenemos esta famosa figura literaria de dicción o forma conocida como hiperbatón o hiperbatón, mejor dicho. Este hiperbatón, mis queridos alumnos, no es más que la alteración del orden lógico de las palabras. Volverán las oscuras golondrinas, ¿ya? Volverán las oscuras golondrinas. Muy bien, cuando debió de haberse dicho, ya, las oscuras golondrinas volverán, ¿no? Por así decir. Pero hay una alteración del orden lógico en esta oración. Por eso vamos a reconocerlo como hiperbatón, ¿ya? Muy bien, tenemos la anáfora. Esta anáfora es la repetición, mis queridos alumnos, de las palabras al inicio de la expresión. Como por ejemplo, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rondando por el suelo. Podemos observar que dentro de esta oración vamos a encontrar al comienzo la palabra temprano, en la segunda oración temprano, en la tercera también, ¿verdad? En el primero, segundo y tercer verso inician con la palabra temprano. Tenemos la figura literaria más conocida como elipsis, que es la supresión de expresiones porque se sobreentienden o no son necesarias, ¿ya? Muy bien. Recordemos que la elipsis es la supresión de expresiones porque se sobreentienden. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal, ¿ya? Muy bien. Tenemos la siguiente figura literaria denominada o llamada polisidentón. Esta figura literaria es la utilización de varias conjunciones en los verbos, ¿ya? Como por ejemplo, que ya el sonido y las amargas voces, y ya siendo el bramido de Marte. ¿Cuáles vienen a ser esas conjunciones? Y, ¿ya? Que ya el sonido y las amargas voces, y ya siendo el bramido de Marte. ¿Ya? Muy bien. Eso es con relación al polisidentón. Y el acidentón viene a ser la supresión de conjunciones. Querrán actualizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo. Recordemos que esto es un verso dirigido a Tupac Amaru. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es la aliteración? Es prácticamente cuando ciertas letras o palabras de la expresión representan el sonido de lo que se está hablando. ¿Ya? Muy bien. Como por ejemplo, oye el sórdico son de la resaca, infame turba de nocturnas aves. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que viene a ser, mis queridos alumnos, la aliteración. ¿Ya? Recordemos que es cuando ciertas letras o palabras de la expresión representan el sonido de lo que se está hablando.
¿Cuáles son, mis queridos alumnos, las figuras literarias de sentido? Por comparación tenemos las famosas figuras conocidas como metáfora, simil y alegoría. ¿Ya? De exageración tenemos el hipérbole, de asociación tenemos la metonimia y la sinécdoque, de contraste tenemos la antítesis, de sustitución la sinestesia y por traslación tenemos al hipérbaton. ¿Ya? Muy bien. Ahora, esas son de sentido. Recordemos que las figuras literarias de sentido, mis queridos alumnos, son de comparación, que están compuestas por metáfora, simil y alegoría. De exageración, que está compuesta por la hipérbole, asociación por metonimia, sinécdoque, contraste, antítesis, sustitución, sinestesia y esas van a ser prácticamente de sentido, ¿ya? Ojo, de sentido. Ahora, de dicción tenemos traslación, el hiperbatón, de adición y omisión de palabras, polisidentón, acidentón, elipsis, mejor dicho, y epíteto. Y por repetición tenemos anáfora y epífora. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las figuras literarias, mis queridos alumnos, que conforman? ¿Ya? Del lado de dicción tenemos por traslación, hiperbatón, adición y omisión de palabras, polisidentón, acidentón, elipsis y epíteto. Y repetición, anáfora y epífora. ¿Ya? Muy bien. Listo, mis queridos alumnos. Al final de este video les estoy dejando 10 preguntas para poder desarrollar, por favor. Hay que tener en cuenta estos tips que les he dado. Esto se va a presentar como plazo máximo el día miércoles de la siguiente semana. Y bueno, conmigo ya será hasta la siguiente ocasión. Muchas gracias. Chao.